Después de la boda, cené en casa de mis suegros, solo por servirme comida antes que mi suegra, mi marido, me abofeteó delante de toda la familia. Le devolví la bofetada al instante. Si te atreves a tocarme otra vez, te rompo el brazo. Buenas tardes a todos los espectadores que siguen este video. ¿Pueden creerlo? Solo por el acto inocente de servirse un poco de comida antes que su suegra en la primera cena familiar tras la boda, una recién casada recibió una bofetada de su marido que le hizo sangrar la boca delante de todos. Pero en lugar de llorar y resignarse, ella se levantó de golpe, le devolvió el tortazo y declaró con firmeza: «Si te atreves a tocarme otra vez, te rompo el brazo». ¿Qué ocurrió después de esa bofetada impactante? Les invito a escuchar los detalles de esta historia a continuación. Nuestra boda había terminado hacía apenas 3 días. El ambiente festivo aún flotaba en la gran casa señorial situada en una buena zona de Sevilla. Pero el cansancio ya pesaba claramente sobre mis hombros. Soy Elena, una chica nacida y criada en un pequeño pueblo agrícola de Jaén. Para conseguir unos pocos ahorros, tuve que trabajar duro en la capital andaluza durante varios años, como comercial, ahorrando cada céntimo. A través de una conocida que hizo de Celestina, acepté casarme con Javier, un funcionario que trabajaba en la Diputación Provincial. La familia de Javier tenía una posición acomodada, propietarios de 2 pisos, grandes en el centro de la ciudad. Mucha gente en mi pueblo decía que me había tocado la lotería, que había caído de pie al casarme con un hombre de buena familia y posición estable. Pero me di cuenta de lo frágil que era esa suerte en la primera cena familiar. Aquel día era tarde. Después de limpiar la montaña de platos acumulados de las visitas esporádicas, me apresuré a ir al mercado y meterme en la cocina para preparar la cena. Preparé una cena esmerada, un buen puchero andaluz, una ensalada fresca y un plato de secreto ibérico a la plancha que sabía que a Javier le encantaba. El olor de la carne llenaba la cocina, aportando un poco de calidez a aquel espacio frío y ajeno. Coloqué la comida en la mesa con cuidado, repasé cada cubierto y luego invité cortésmente a mis suegros y a mi marido a cenar. Toda la familia se sentó a la mesa. Mi suegro, un hombre de pocas palabras, asintió y cogió la cuchara. Mi suegra se sentó en la cabecera. Escaneó la mesa con la mirada, sin mostrar satisfacción ni desaprobación. Pero esa mirada afilada me puso nerviosa. Javier se sentó a mi lado, sin levantar la vista del móvil. El ambiente familiar era tan silencioso que podía oír el choque de los cubiertos contra los platos. Como había estado cocinando toda la tarde sin descanso, mi estómago rugía de hambre. Al ver que todos habían cogido los cubiertos, me serví un poco de guiso. Por costumbre en mi casa, acerqué el tenedor para coger un pequeño trozo de carne. Apenas retiré la mano. Antes de llevarme la comida a la boca, una sombra negra se abalanzó sobre mí. ¡Zas! Un sonido seco y estruendoso rasgó el silencio. La bofetada me dio de lleno en la cara, tan fuerte que mi cabeza se ladeó y mis oídos zumbaron por unos segundos. El tenedor cayó de mi mano al plato, salpicando algo de caldo. Sentí un dolor agudo en la comisura de los labios, seguido del sabor metálico de la sangre. Levanté la vista atónita. Quien me había golpeado no era otro que Javier, el marido recién casado que días atrás había jurado amarme toda la vida. Su cara estaba desfigurada por una ira irracional. Me miró con ojos desorbitados y su voz retumbó en el comedor, acusándome de ser una paleta de pueblo sin educación. «Mi madre aún no se ha servido, y tú ya te atreves a comer antes», gritó. Me giré para mirar a mi suegra. Ella seguía sentada en su silla, con el tenedor en la mano y una media sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios. No tenía ninguna intención de reprender a su hijo, ni se molestó en decir una palabra para calmar la situación. Su actitud confirmaba tácitamente que la bofetada era una lección merecida para la nuera pobre y sin clase del campo. Una llama de indignación se encendió en mi pecho. No lloré.
Los años luchando en la ciudad, enfrentándome a todo tipo de gente, me habían enseñado que las lágrimas no resuelven nada, especialmente frente a quienes no te respetan. Lentamente, me llevé el dorso de la mano a la boca para limpiarme el hilo de sangre. Mi mirada pasó lentamente de mi suegra a Javier. La mansedumbre de la recién casada desapareció, reemplazada por un frío glacial. Apoyé las manos en la mesa y me levanté despacio. Javier seguía allí, con cara de arrogancia, esperando una disculpa, una sumisión por mi parte. Pero se equivocaba. Con toda la fuerza de la rabia contenida, levanté la mano y le solté una bofetada que le giró la cara, devolviéndole el golpe íntegramente a aquel hombre miserable. El sonido fue aún más fuerte que el anterior. La cara de Javier se volvió hacia un lado, con la marca roja de mis 5 dedos. Abrió mucho los ojos. Retrocedió medio paso, incrédulo ante lo que acababa de suceder. Mi suegra se quedó boquiabierta, dejando caer el tenedor al suelo, balbuceando, sin poder articular palabra. Miré directamente a los ojos de Javier y, con una voz clara, acerada y sin temblor, le dije: «Si te atreves a tocarme otra vez, te rompo el brazo». Toda la habitación se sumió en un silencio sepulcral. Javier se quedó petrificado, con un nudo en la garganta. Mi suegra se llevó la mano al pecho, pálida por el shock ante la resistencia de la nuera que creía dócil y fácil de intimidar. No les dediqué ni un segundo más. Di media vuelta, fui directa al dormitorio y cerré la puerta de un portazo. Apoyada en la fría puerta de madera, respiré hondo para calmar mi corazón. Desbocado, entré al baño y me miré en el gran espejo. Tenía una mejilla hinchada y roja y un pequeño corte sangrante en la comisura del labio. Saqué mi móvil y con calma tomé fotos claras de mi cara y la herida. Guardé las fotos en una carpeta segura, con una contraseña compleja. Esa misma noche comprendí una verdad brutal. Este matrimonio era una trampa. No, se casaron conmigo por amor. Se casaron con una criada gratuita, alguien a quien pisotear para satisfacer la arrogancia de una familia acomodada de la ciudad. Pero habían elegido a la persona equivocada. Podía ser pobre, pero jamás permitiría que nadie pisoteara mi dignidad. Esta guerra acababa de empezar. Pasé la noche en vela. A medianoche, Javier entró de puntillas en la habitación. Al verme sentada en la cama, mirando fríamente por la ventana, se acobardó. Ya no tenía la actitud agresiva de la cena. Bajó la voz, se sentó al borde de la cama e intentó tocarme el hombro, pero le aparté la mano de un manotazo. Se rascó la cabeza, esbozó una sonrisa forzada y soltó la disculpa más superficial e irresponsable que jamás había oído. Con incredulidad, se justificó diciendo que estaba presionado por el trabajo y que, al ver que yo no actuaba según los deseos de su madre, se le escapó la mano para enseñarme modales. Esperando que no me lo tomara a pecho, dijo que los recién casados debían resolver sus problemas en privado para que los vecinos no hablaran. Escuchar eso me dio náuseas. Una bofetada que me hizo ver las estrellas, sangrar, y él lo llamaba, se le escapó la mano. Le miré, fijamente, sin decir nada, me envolví en la manta y le di la espalda. El desprecio que sentía era inmenso. Recordé con amargura los 15.000 euros que traje al matrimonio. Eran el sudor y las lágrimas de mis años de juventud, trabajando como comercial, más la dote que mis padres me dieron para que tuviera un colchón. Llevé ese dinero con la esperanza de construir un futuro juntos. Sin embargo, los 2 grandes pisos de su familia no tenían ni 1 milímetro cuadrado a mi nombre. El patrimonio era suyo, el estatus era suyo. Yo solo era una inquilina que traía dinero para ser tratada peor que una extraña. Los días siguientes, mi vida se convirtió en una sucesión de momentos asfixiantes y humillantes. A pesar de tener mi dinero, mi suegra siempre mostraba desprecio por mi origen rural. No me insultaba directamente, pero usaba la violencia pasiva y los comentarios sarcásticos para pisotearme cada día. Me quitó todo mi tiempo, convirtiéndome en una sirvienta diligente y no remunerada en la casa que debía ser mi hogar. Cada mañana
Tenía que levantarme al amanecer para preparar el desayuno para toda la familia. Nada de bollería industrial. Me obligaba a hacer tostadas con tomate rallado a mano, café recién hecho y zumo natural. Después, limpiar la casa de arriba a abajo. Prohibía usar la lavadora para la ropa de la familia. Las camisas de trabajo de Javier tenía que lavarlas a mano para que no perdieran la forma. Mis manos, antes suaves, se volvieron ásperas y agrietadas por el jabón y el agua fría. Por mucho que trabajara, la mirada crítica de mi suegra no me daba tregua. Pasaba el dedo por los muebles y si encontraba una mota de polvo, decía, con indirectas, que las chicas de pueblo siempre trabajaban de forma chapucera, sin la clase de la gente de ciudad. Apreté los dientes y aguanté. Sabía que no podía vivir esa vida miserable para siempre. Para encontrar una salida, planeé seguir estudiando, obtener el título superior de contabilidad y finanzas, para conseguir un trabajo estable y ser financieramente independiente en lugar de depender de esta familia arrogante. Me inscribí en cursos online y compré libros. Una noche, tras terminar las tareas, pedí tímidamente permiso a mi suegra para usar una pequeña parte de mis ahorros y comprar un escritorio pequeño para el dormitorio. Le expliqué que necesitaba un lugar para el ordenador y los libros. Al escucharlo, mi suegra lo rechazó inmediatamente. Frunció el ceño y agitó la mano con fastidio. Me criticó diciendo que ya estaba casada, que para qué estudiar más y gastar dinero. Dijo que la casa, aunque grande, ya estaba llena de muebles y que un escritorio solo estorbaría y estropearía el feng shui del dormitorio. Señaló el diminuto tocador en un rincón y me dijo fríamente que si quería estudiar, me sentara allí y dejara de pedir cosas. Ese tocador era apenas una balda de madera estrecha de menos de 60 centímetros, con un espejo fijo. En silencio, puse mis libros y mi viejo portátil allí. Era tan pequeño que si ponía el ordenador, no cabía el libro abierto. Tenía que poner el ordenador en mis rodillas. El taburete del tocador no tenía respaldo y sentado mucho tiempo me destrozaba la espalda. Cada noche, cuando todos dormían, me encorvaba bajo una luz amarillenta, forzando la vista para leer teoría contable en esa mesita. Mi sombra solitaria se proyectaba en la pared. 2 pisos grandes en el centro, ingresando miles de euros al mes en alquileres, y no había espacio para un escritorio para la nuera. Su tacañería y crueldad avivaron mi determinación. Tenía que salir adelante, valerme por mí misma para que nadie tuviera derecho a despreciarme. Siguiendo la tradición, una semana después de la boda, preparamos las cosas para visitar a mi familia en el pueblo. Desde temprano, preparé regalos, embutidos, vino y dulces para llevar a mis padres. Javier se vistió con su traje de funcionario y caminó delante con una bolsa ligera, sin importarle que yo cargara con los bultos pesados detrás. El camino al pueblo serpenteaba entre olivares interminables. Sentada detrás de Javier en el coche, al ver el paisaje familiar, se me llenaron los ojos de lágrimas. Solo llevaba unos días fuera, y tras tantas humillaciones, quería llorar a gritos al ver el tejado de mi casa. Pero me contuve. No podía preocupar a mis padres. Al llegar, mis padres esperaban en el porche con caras radiantes de felicidad. Mi padre salió a ayudar a su yerno con las cosas. Mi madre me agarró la mano con los ojos húmedos, me llevó adentro, sirvió algo de beber a Javier y me llevó a la cocina. Apenas perdimos de vista a Javier, mi madre me miró con preocupación. Aunque había usado mucho maquillaje para cubrir el golpe, los ojos de una madre no se engañan. Me acarició la mejilla y preguntó con dolor, ¿comes bien allí? ¿Por qué estás tan delgada en pocos días y con esa cara de preocupación? Su mirada se detuvo en la comisura de mi labio, donde el pequeño corte aún estaba, hinchado bajo el pintalabios rojo. Se me encogió el corazón de culpa. Quería a mis padres, que habían trabajado duro toda la vida para que su hija tuviera un buen marido. Si supieran que me maltrataban y despreciaban, se hundirían. Forcé una sonrisa, tomé las manos ásperas de mi madre y mentí. Dije que con la boda y las visitas estaba cansada y
Había perdido peso, pero que estaba bien. Aseguré que mis suegros me trataban muy bien. Durante la comida, Javier interpretó perfectamente el papel de yerno atento y amable. Al ver a mis padres sonreír orgullosos de su yerno funcionario, sentí como si me clavaran 1000 agujas. La diferencia entre la fachada y la cruel realidad me hizo ver que estaba sola en esta batalla. Al atardecer, nos despedimos. De vuelta a la ciudad, en un tramo de carretera, solitario, Javier me miró de reojo y preguntó con falsa preocupación si me dolía el labio. Su hipocresía me dio escalofríos. Seguro que temía que mis padres descubrieran la verdad. Me senté recta y le respondí fríamente que me habías mordido yo sola comiendo. Javier calló y aceleró hasta llegar a casa. Esa noche, tras limpiar la cocina, fui a la habitación. Javier roncaba. Me senté en el pequeño tocador, encendí la lámpara y me puse los auriculares para estudiar. Los números y las leyes parecían agotadores tras un día duro, pero cada vez que me entraba sueño, me tocaba el labio dolorido. La bofetada, el desprecio, la frialdad familiar. Todo eso era mi combustible para seguir adelante. Estudiaba hasta las 2 o 3 de la mañana. Mi silencio ahora no era sumisión, sino la estrategia de alguien que busca su salida. Me prometí aprobar ese título a toda costa para no depender nunca más de esta gente cruel. Una mañana, tras servir el desayuno, y mientras Javier y mis suegros comían, pedí permiso para ir a la ciudad unos días a recoger mis últimas cosas del piso, de alquiler y rescindir el contrato. Mi suegra soltó el cubierto y refunfuñó. Una casada debe estar en casa ocupándose de lo suyo, no por ahí, seguro que es una excusa para escaquearte del trabajo doméstico. Javier seguía comiendo sin decir nada. Mi suegro, viendo la tensión, intervino y dijo que me dejaran ir para zanjar mis asuntos y volver centrada en la familia. Mi suegra aceptó a regañadientes, advirtiéndome que volviera rápido para hacer la cena. En el autobús hacia la ciudad, sentí un alivio inmenso. Lejos de esa casa opresiva, podía respirar. Al llegar, llamé a Carmen, mi mejor amiga de la universidad, ahora jefa de recursos humanos en una empresa privada. Quedamos en una cafetería. Al verme, su sonrisa se apagó. Sus ojos expertos notaron la marca en mi labio a pesar del maquillaje. Me preguntó qué pasaba con tono serio. No pude ocultárselo más. Le conté todo, la bofetada, mi respuesta, el trato recibido. Carmen golpeó la mesa de rabia, llamando a Javier cobarde y a mi suegra bruja. Decía que un funcionario con estudios no podía ser tan bruto y machista. Me tomó la mano y, con orgullo, me dijo que era la mujer más sensata que conocía, por no resignarme y preparar mi salida. Saqué mis apuntes de contabilidad y le conté mi plan. Carmen prometió ayudarme con materiales y a buscar trabajo en la ciudad si lo necesitaba. Su amistad me dio fuerzas para enfrentar lo que venía. Tras unos días de paz, volví a la casa de mis suegros. Al entrar, el ambiente, familiar feliz en el salón, se cortó en seco. Mi suegro asintió. Mi suegra me ignoró mirando la tele, y Javier apenas levantó la vista del móvil. Nadie me preguntó cómo estaba. Ese vacío era mi castigo por haberme ido unos días. No me importó. Mi corazón ya estaba cerrado para ellos. Subí mis cosas, me cambié y bajé a limpiar el desastre que habían dejado en la cocina en mi ausencia. Mientras fregaba, Marta, mi cuñada de 20 años, entró tímidamente. Marta era algo inmadura y mimada, pero no mala persona, solo influenciada por su madre y su hermano. Se acercó y, mirando al suelo, se disculpó por no haber hecho nada, cuando Javier me pegó, confesando que tenía miedo de su madre. Al ver su arrepentimiento genuino, me ablandé. No podía exigirle que se enfrentara a su familia. Sequé mis manos. La miré con ternura pero firmeza, y le dije que no tenía que disculparse, que la culpa no era suya. La senté y le hablé, desde el corazón. Le dije que una mujer hoy en día no puede ser dependiente. Por rica que sea la familia o el marido, una mujer debe tener su profesión y su dinero. Solo así
tiene voz y puede defender su dignidad. Me puse de ejemplo. Por confiar, renunciar a mi carrera para ser el apoyo en casa, ahora me trataban como a una criada. Le aconsejé que estudiara y encontrara un buen trabajo, que nunca dependiera de un hombre. Marta me escuchó con los ojos llorosos y me miró con admiración. Desde esa noche gané una pequeña aliada en esa casa fría. Una noche, el reloj dio las 12. Yo seguía en el incómodo tocador estudiando costes. Mi espalda estaba destrozada. Entonces oí la puerta de la calle. Javier llegaba, tambaleándose. Salí a la escalera. Apestaba a alcohol caro y tabaco. Su camisa estaba desaliñada. A pesar de todo, por responsabilidad, le ayudé a subir y lo llevé a la cama. Le limpié la cara con una toalla húmeda e iba a por agua cuando me agarró la mano. Sus ojos rojos me miraron. El alcohol le quitó la máscara. Empezó a balbucear, destrozando mis últimas ilusiones. Se rió y me dijo que no me creyera. Importante. Confesó que no quería casarse joven, que quería seguir de fiesta, que casarse conmigo fue un plan de su madre porque las chicas de ciudad eran exigentes o pedían un piso propio. Dijo que su madre me eligió porque al ser de pueblo y pobre, sería sumisa y no exigiría nada. Que casarse conmigo era un chollo, solucionaba el casamiento del hijo y conseguía una criada gratis. Al oír eso, mi corazón no se rompió, se congeló. La rabia se volvió desprecio absoluto. Le solté la mano, tiré la toalla y lo miré como a un extraño. No lloré, no grité, sentí el aire de la habitación viciado. Estaba claro, no me veían como una persona, sino como una mercancía barata. Esa confesión rompió el último vínculo. Me prometí no derramar ni una lágrima más por ellos. Volví a estudiar. Esa casa señorial era ahora solo una estación de paso antes de mi tren hacia la libertad. Mi indiferencia tras esa noche molestó a mi suegra. Al ver que yo construía una barrera, cambió de táctica para minar mi tiempo y mi voluntad. Sabía que mis clases online empezaban a las 19:30, así que alteró los horarios. Retrasaba la cena con excusas, obligándome a servir la mesa a las 20 mientras mis profesores explicaban temas clave. Terminaba de limpiar a las 21:30, agotada, y tenía que estudiar por mi cuenta. Mi rendimiento bajó. Sabía que quería que abandonara, pero subestimó mi resistencia. No discutí los horarios. Busqué una solución. Una tarde libre, fui a una tienda, de segunda mano, y compré una mesa plegable pequeña por 20 euros de mis ahorros. Era sencilla pero firme. Ya no podía estudiar en el dormitorio por la presencia de Javier. Busqué un rincón y encontré un trastero bajo la escalera de la planta baja. Era oscuro, húmedo y olía a cerrado y a trastos viejos. Lo limpié a fondo, saqué la basura, metí la mesa plegable y un cable para una lámpara. Desde entonces, tras la cena, me metía en ese hueco, me ponía los auriculares y estudiaba. Era agobiante, pero seguro. Allí era yo misma, cuidando mi sueño de libertad. Una noche, Javier pasó por allí y vio la luz. Abrió la puerta y me vio encorvada, estudiando entre cajas. Su cara mostró una mezcla de vergüenza por tener a su mujer en un rincón miserable en una casa tan grande. Se fue sin decir nada. Al día siguiente, encontré un escritorio viejo y desconchado en el dormitorio. Javier dijo que lo había traído de la oficina para que lo usara y dejara de estar bajo la escalera que le molestaba a la vista. Su caridad forzada me dio asco. Miré la mesa coja y rechacé su oferta con frialdad. Dije que el hueco de la escalera era tranquilo y que ya me había acostumbrado. Le di la espalda. Ese escritorio roto era como nuestro matrimonio, irreparable. Llegó el día del examen final. Me levanté temprano, planché mi camisa blanca, me recogí el pelo y me puse un poco de pintalabios para verme mejor. Hacía mucho que no sentía esa ilusión.
Pedí permiso para salir temprano, dejando el desayuno listo. El examen fue difícil, pero gracias a mis noches bajo la escalera, resolví bien. Al salir, sabía que había aprobado. Una nueva puerta se abría. Me regalé un café en una terraza antes de volver a la oscuridad. Al llegar a casa, oí ruido de platos. Javier estaba comiendo con cara de furia y mi suegra quejándose. Al verme, Javier tiró los cubiertos sobre la mesa. Me gritó, criticando que hubiera desaparecido toda la mañana y que tuvieran que recalentar la comida. Criticó una sopa que había dejado hecha, diciendo que estaba salada e incomible. Me insultó, llamándome inútil y mantenida, que ni cocinar sabía. Volvió a sacar mi origen rural, diciendo que una paleta como yo debía estar agradecida de estar cómodo en esa casa. Sus palabras querían herir mi orgullo ante su madre, pero esta vez me mantuve firme. Crucé los brazos y lo miré con frialdad. No me justifiqué ni lloré. Le dije tranquilamente que si la sopa estaba salada, le echara agua o la tirara, que no tenía tiempo para sus teatros. Mi respuesta seca hirió su orgullo machista. Se levantó tirando la silla y se abalanzó sobre mí, levantando la mano para pegarme otra vez. El tiempo se detuvo, no parpadeé ni retrocedí. Levanté la cabeza y le clavé la mirada. Recordé mi promesa. Con voz baja pero potente, le dije: «Pégame si quieres, pero recuerda que no me voy a quedar quieta nunca más». Su mano se detuvo en el aire, temblando. Mi mirada sin miedo destruyó su valentía cobarde. Se dio cuenta de que ya no era la víctima dócil. Confuso y humillado ante su madre, rugió de impotencia y dio un puñetazo a la pared, haciéndose sangre en los nudillos. Subió las escaleras corriendo. Mi suegra se quedó pálida, en silencio. Vi alejarse a ese hombre miserable. Su violencia solo estaba contenida por mi resistencia. En ese momento supe que mi decisión de irme era la correcta. Un matrimonio basado en el desprecio y la violencia nunca podría funcionar. El día de mi partida estaba cerca. Más de un mes después llegó el día esperado. El cartero me entregó un sobre. Con el corazón acelerado, lo abrí. Era el título superior de contabilidad, finanzas con notas excelentes. Todo el sufrimiento y las noches en vela valieron la pena. Abracé el título, conteniendo las lágrimas de felicidad. Tenía mi arma para cambiar mi vida. Inmediatamente, preparé un buen currículum en mi viejo portátil y lo envié a empresas de la ciudad. 2 días después, me llamaron para una entrevista en una gran gestoría. La directora, Carmen, no mi amiga, otra Carmen, una mujer de unos 40 años, seria y profesional, me entrevistó. Respondí con seguridad a todas las preguntas técnicas. Quedó impresionada por mi actitud y capacidad. Me contrató para empezar al día siguiente con un buen sueldo base más comisiones. Con trabajo estable e ingresos, ya no tenía razones para seguir enterrando mi juventud en esa casa fría. Ese fin de semana, mientras Javier estaba de fiesta con amigos, empaqueté toda mi ropa y cosas en 2 grandes maletas. Llamé a un taxi y me fui directa a casa de mis padres en el pueblo. Al verme llegar con las maletas y cara de determinación, mis padres se sorprendieron. Mi madre corrió a preguntar qué pasaba. Los llevé al salón y no les oculté nada. Les conté toda la verdad sobre mi vida, como criada no remunerada, el desprecio por nuestro origen humilde, las cenas frías y la bofetada del primer día. Les enseñé las fotos de mi labio sangrando y las grabaciones que había hecho a escondidas de los insultos de mi suegra y la confesión de Javier borracho. Mi padre se quedó petrificado, apretando los puños de rabia. Mi madre lloraba, desconsolada, culpándose por haberme dejado en ese infierno. No imaginaban que, detrás de la fachada de familia respetable, hubiera tanta crueldad. Mi padre se levantó y dijo: «Esta familia será pobre, pero no vende a sus hijas por dinero». Dijo que esa misma tarde iría conmigo a enfrentar a mis suegros y exigir justicia. Esa tarde, mis padres y yo alquilamos un coche y fuimos a la ciudad. La familia de Javier estaba viendo la tele.
Al vernos entrar con caras serias, se sorprendieron. Mi suegro se levantó a ofrecer agua, mientras mi suegra seguía, sentada con su arrogancia habitual. Javier estaba avergonzado y saludó torpemente a mis padres. Mi padre fue directo al grano. Con voz firme, reprochó a mis suegros haber maltratado y pisoteado a su hija, tratándola peor que a una extraña. Mi suegra estalló, golpeó la mesa y se levantó negándolo todo, diciendo que siempre me habían tratado bien y que yo era una desagradecida que, por una pequeña corrección de mi marido, iba a chismorrear a mis padres. Nos desafió a presentar pruebas o nos demandaría por difamación. En ese momento, di un paso al frente. Saqué con calma una carpeta gruesa de mi bolso y la tiré sobre la mesa de cristal ante el asombro de todos. De la carpeta cayeron las fotos en color de mis heridas. Puse un pequeño altavoz y reproduje las grabaciones de los insultos de mi suegra y la confesión cruel de Javier. La habitación se sumió en un silencio mortal. La cara de mi suegra pasó del rojo al blanco pálido, sin poder decir nada. Javier bajó la cabeza, entrelazando las manos con miedo. Miré a Javier y declaré firmemente que me separaba. Puse mi título académico encima de las fotos, afirmando que podía mantenerme sola y que no necesitaba a esa familia tóxica para sobrevivir. Le exigí a Javier que preparara los papeles del divorcio. Al terminar, ayudé a mis padres a salir de aquella casa. Me sentí ligera, dejando atrás las caras de asombro y el arrepentimiento tardío de quienes se creían superiores. A la mañana siguiente, mis padres me llevaron a un buen despacho de abogados en la ciudad. Aunque decidida a irme, mis padres temían por los 15.000 euros que llevé al matrimonio. Eran mis ahorros y la dote. Mi padre dijo que no dejaría ese dinero en manos de esa gente sin escrúpulos. El abogado, un hombre de mediana edad muy sensato, tras escucharme y ver las pruebas, me aconsejó detalladamente. Me explicó mis derechos, cómo solicitar el divorcio, la división de bienes y cómo proteger mi dinero privativo. Salí del despacho sintiéndome más fuerte. La ley y la razón estaban de mi lado. Ya no era la chica ingenua del principio. De vuelta en la ciudad, busqué un lugar para vivir. A través de conocidos, encontré un pequeño estudio en una zona segura, cerca de mi trabajo. Eran unos 25 metros cuadrados, pequeño pero limpio y luminoso, con una ventana grande que daba a un jardín. Pagué 6 meses por adelantado con un anticipo de mi nuevo trabajo. Al mudarme, lo primero que hice no fue colocar la ropa, sino comprar un escritorio. Esta vez no fue una mesa plegable barata ni un mueble roto. Con mi primer sueldo, me compré un escritorio de madera maciza, amplio y con cajones. Contraté una furgoneta para llevarlo y lo puse junto a la ventana luminosa. Coloqué mi portátil, mis libros y carpetas. Al verlo, recordé las noches en el tocador diminuto y bajo la escalera. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran de liberación. Ese escritorio no era un mueble, era el símbolo de mi autonomía, de mi derecho a vivir y trabajar con dignidad. La primera noche en mi estudio sentí una libertad absoluta, sin quejas, sin miradas frías ni violencia. A la mañana siguiente me preparé un buen café y miré por la ventana. No tenía que levantarme de madrugada para servir a nadie. Me arreglé y fui a trabajar con confianza. Ese pequeño estudio era mi palacio. Yo era dueña de mi espacio y de mi vida. El trabajo en la gestoría iba de maravilla. El ambiente era profesional, amable. Mis compañeros me ayudaban. Gracias a mi esfuerzo y meticulosidad, adapté rápido. Carmen estaba muy contenta y me felicitaba. A los 3 meses, me hicieron contrato indefinido. Me subieron el sueldo y con las comisiones tenía dinero para vivir, ahorrar y enviar algo a mis padres. Sentir que ese dinero era fruto de mi esfuerzo era un orgullo. Mientras mi carrera despegaba, Javier entró en crisis. Desde que me fui y expuse su maltrato, su arrogancia se derrumbó. Solo en esa casa grande, sin una mujer
que lo cuidara, empezó a sentir el vacío y la incomodidad. Mi suegra, acostumbrada a mandar, ahora tenía que cocinar y limpiar, y siempre estaba de mal humor. El ambiente allí era irrespirable. Javier se dio cuenta de lo que había perdido. Se arrepintió profundamente de haber perdido a una esposa buena, trabajadora y ahora exitosa e independiente. Muchos sábados por la tarde, Javier venía en moto a mi barrio. No se atrevía a llamar. Solo se quedaba fuera del portal con bolsas de fruta o comida que me gustaba. Muchas veces, al volver del trabajo, lo veía allí, desaliñado y con mirada suplicante, pero yo pasaba de largo con frialdad. Mi corazón estaba demasiado herido para conmoverse con gestos tardíos. Una noche de lluvia torrencial, mientras trabajaba en mi escritorio, oí un golpe tímido en la puerta. Al abrir, vi a Javier empapado bajo el pequeño toldo. Tímidamente, me tendió un cuaderno grueso y un certificado médico. Me suplicó unos minutos para explicarse. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzada de brazos, sin expresión, y le indiqué que hablara. Javier abrió el cuaderno y me mostró páginas llenas de su letra. Era un diario de control de la ira. Confesó que tras mi partida, se dio cuenta de su toxicidad y fue a un psicólogo para tratar su trastorno explosivo. Cada página registraba cuándo quería enfadarse y cómo usaba técnicas de respiración para controlarse. También escribió un compromiso prometiendo no usar nunca la violencia y aprender a cocinar y limpiar para compartir las tareas si le daba otra oportunidad. Sus palabras estaban llenas de arrepentimiento genuino. Su voz se quebraba, esperando mi perdón. Hojeé el cuaderno. Sus esfuerzos eran innegables, pero las cicatrices no se borran con papeles y promesas. Le devolví el cuaderno y, mirándolo a los ojos bajo la lluvia, le dije con calma y firmeza que valoraba su esfuerzo por cambiar, que era bueno para él mismo. Pero la confianza rota no se arregla al instante. No acepté volver, pero tampoco lo eché con brusquedad. Le exigí que demostrara ese cambio con tiempo y hechos, no con palabras. El tiempo sería el juez. Javier asintió con un rayo de esperanza. Se despidió y se fue bajo la lluvia. Cerré la puerta y volví a mi escritorio. Por primera vez en meses, sentí paz y estaba lista para el futuro. Pasaron 6 meses desde que me fui. Mi vida en el estudio era tranquila. Javier seguía viniendo de vez en cuando con detalles, esperando pacientemente fuera, solo para verme unos minutos. Su persistencia y su diario demostraban un cambio, pero yo mantenía las distancias. Una mañana en el trabajo sonó mi teléfono. Era Marta, mi cuñada. Descolgué y solo oí su llanto desesperado. Me dijo que mi suegra había resbalado en el mercado por la lluvia y se había roto la cadera. La habían llevado al hospital comarcal. Mi suegro, con la tensión alta por la noticia, no podía moverse. Javier estaba de viaje de trabajo lejos y tardaría en llegar. Marta, joven e inexperta, estaba aterrada con el papeleo del hospital. Al escuchar su súplica, mi corazón se encogió. Recordé el maltrato de mi suegra y mi razón me decía que no le debía nada a esa mujer cruel. Pero mi conciencia no me permitía ignorar a una anciana sufriendo sola en un hospital. Aún era, legalmente, su nuera. Respiré hondo. Dejé el rencor a un lado. Pedí permiso en el trabajo y fui en taxi al hospital. Encontré a Marta llorando en el pasillo. Al verme, me abrazó, como a un salvavidas. La calmé y fui a gestionar el ingreso, adelantando una buena suma de mis ahorros para que la atendieran en una habitación privada y pudiera descansar tranquila. Marta me miraba con admiración y gratitud por mí. Happy days. La operación fue larga, pero salió bien. Cuando llevaron a mi suegra a la habitación, ya era de noche. La anestesia se pasaba y el dolor empezaba. Le dije a Marta que se fuera a casa a descansar y a ver a su padre. Yo me quedaría esa noche. La habitación estaba en silencio. Solo se oía el monitor y los quejidos de mi suegra. Me senté a su lado, secándole el sudor de la frente con un paño húmedo. Le humedecí los labios secos con un bastoncillo.
Le masajé el brazo y la pierna, sana para aliviarla. Mis cuidados eran naturales, no forzados. Cerca de medianoche, mi suegra abrió los ojos. Se quedó atónita al ver que quien estaba a su lado, acariciándole la mano fría, no era su hijo, ni su marido, ni su hija, sino yo. La nuera de pueblo que había despreciado y humillado era la única que estaba allí, pagando las facturas con su propio dinero y usando sus manos para aliviar su dolor. La arrogancia de mi suegra se derrumbó en ese instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Con dificultad, levantó su mano con vías y apretó la mía. Con voz ronca, me pidió perdón entre sollozos. Dijo que había estado ciega, que su soberbia la había llevado a tratar mal a una que no era buena como yo. Me suplicó que perdonara su crueldad y no abandonara a la familia. Me quedé en silencio, dejando que sus lágrimas mojaran mi mano. Todo el rencor y el dolor parecieron lavarse con ese arrepentimiento. No sentí regodeo, solo alivio. Mi lucha por la dignidad había dado fruto. Sonreí levemente. Le sequé las lágrimas y le dije que estuviera tranquila y se recuperara. El pasado, pasado estaba. Esa noche, la compasión sanó una relación que parecía rota para siempre. 10 días después, mi suegra recibió el alta para seguir recuperándose en casa. Durante su ingreso, Javier y yo nos turnamos. Él hacía las noches y yo iba los mediodías. La actitud de Javier conmigo cambió radicalmente. Ya no era brusco, sino humilde y atento. Me devolvió hasta el último céntimo de los gastos del Omen, hospital, con mensajes de agradecimiento sincero. Una tarde, mi suegra me llamó personalmente. Su voz era cálida y amable. Me invitó a cenar esa noche a casa para agradecerme todo formalmente y para que la familia pudiera hablar sinceramente después de la tormenta. Acepté tras pensarlo un poco. A las 20 llegué a la casa. Javier me esperaba en el patio, arreglado y con una sonrisa radiante al verme. Llevaba un delantal y estaba cocinando. Olía a comida casera de verdad. En el salón, mis suegros me recibieron con alegría. Mi suegro me sirvió una copa de vino. Mi suegra, en silla de ruedas, se acercó y me preguntó con interés genuino por mi trabajo y mi salud. Esa preocupación real me sorprendió y reconfortó. Marta me abrazó y me llevó a la mesa. La cena la había preparado Javier enteramente. Aunque los platos no eran perfectos, la sopa un poco sosa, la carne algo dura, nadie se quejó. Mi suegro alabó que su hijo supiera cocinar. Mi suegra no paraba de servirme los mejores trozos de comida, animándome a comer. El ambiente era alegre, igualitario y respetuoso. Ya no había miradas críticas ni normas absurdas. Después de cenar, Javier recogió y fregó todo, sin dejarme hacer nada. Mis suegros me pidieron que me sentara en el salón. Mi suegro, en nombre de la familia, me pidió perdón formalmente, admitiendo su insensibilidad al permitir que me trataran mal. Mi suegra, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano y me aseguró que esa casa siempre sería mi hogar y que, a partir de entonces, yo tendría voz y voto en la familia y nadie volvería a humillarme. Al terminar de fregar, Javier me pidió tímidamente que subiera con él al dormitorio para ver algo. Al abrir la puerta, me sorprendió el cambio. La habitación estaba pintada de un color crema relajante. La cama y el armario estaban ordenados con ropa de cama nueva. Y lo más importante, el diminuto tocador y la mesa rota habían desaparecido. En su lugar, Javier había comprado un conjunto de escritorio y silla de oficina de roble macizo, amplio y caro, colocado junto a la ventana con cortinas nuevas. Había un jarrón con flores frescas sobre la mesa. Javier se rascó la cabeza, nervioso, y me prometió solemnemente que pasaría el resto de su vida compensándome por el daño causado. Dijo que había comprado ese escritorio con su sueldo para que tuviera un lugar digno para trabajar y estudiar, y que nunca más tuviera que esconderme bajo una escalera. Me pidió que volviera a casa y le diera la oportunidad de ser un buen marido. Acaricié la superficie suave del escritorio de roble. Los esfuerzos de Javier y
El arrepentimiento de mis suegros demostraban que el respeto no se mendiga, se gana luchando y demostrando tu valía. Miré a los ojos esperanzados de Javier y supe que había entendido mi valor. Sonreí suavemente y asentí. Le dije que mañana trajera una furgoneta para ayudarme a traer mis cosas del estudio. Esa casa señorial, ahora sí, merecía ser llamada mi hogar. El tiempo pasó volando y llegaron las Navidades. Las calles estaban decoradas con luces. Desde que volví a la casa grande, se sentía una nueva energía. Mi suegra, ya recuperada, dejó los chismes y se centró en sus plantas y en preparar los menús navideños conmigo. Javier maduraba cada día. Volvía pronto del trabajo y ayudaba en casa. La cena de Nochebuena de este año fue muy especial. Lejos de la soledad de aquella primera cena, hoy tenía ayuda. Javier, torpe pero voluntarioso, me ayudaba a cortar jamón y preparar los entremeses, bromeando con Marta en una cocina llena de risas. Cuando la mesa estuvo lista, toda la familia se sentó. Mi suegro abrió una botella de cava para brindar. Durante la cena, ocurrió algo que me emocionó. Mi suegra cogió la mejor tajada del cordero asado y la puso en mi plato. Me sonrió con ternura y me dijo que había trabajado mucho ese año, que debía comer lo mejor para empezar el año nuevo con fuerza. Esa imagen era la antítesis de la bofetada y el desprecio del pasado. Confirmaba la revolución en la mentalidad de mi familia política. Ahora me veían como a una hija, valorando todo lo que aportaba. En medio de la cena, mi suegro anunció una decisión importante. Dijo que iban a sacar una gran suma de sus ahorros, sumarla a la dote que traje y a lo que habíamos ahorrado Javier y yo para comprar una casa propia para nosotros en la ciudad. Querían que tuviéramos nuestro espacio y privacidad, sobre todo pensando en futuros nietos. Lo más sorprendente fue la propuesta de mi suegra. Insistió en que la nueva escritura debía estar a nombre de Javier y al mío por igual, confirmando mi posición como dueña y señora en la familia. Al oír eso, sonreí feliz. Una alegría completa me llenó el alma. Mi carrera también estaba en su mejor momento. Gracias a mi experiencia y la confianza de la empresa, me ascendieron a subdirectora en la gestoría. Mis ingresos se dispararon, permitiéndome darme caprichos y ayudar a ambas familias. En Nochevieja, mientras los fuegos artificiales sonaban en la ciudad, me senté en silencio ante mi escritorio de roble. La luz suave de la lámpara iluminaba mi cara. Abrí el portátil y busqué la carpeta de seguridad que creé aquella primera noche horrible. Puse la contraseña. Las fotos del labio sangrando y las grabaciones humillantes aparecieron. Esas pruebas, que fueron mi escudo, ya habían cumplido su misión. No las borré, porque el pasado, aunque doloroso, es una lección valiosa. Decidí quitar la contraseña y cambiar el nombre de la carpeta de pruebas de maltrato a uno más sencillo: Lecciones de madurez. Quería guardarlas en un rincón del disco duro como un recordatorio profundo para mí y para el futuro. La dignidad de una mujer nunca debe entregarse a nadie. La felicidad solo es duradera cuando te sostienes sobre tus propios pies. Miré por la ventana los fuegos artificiales iluminando la noche. Cerré el portátil. Me recosté en la silla cómoda y sonreí en paz. El viaje lleno de sangre y lágrimas había terminado. Ya no era la esposa sumisa, ni la vengadora llena de rencor. Había superado la adversidad con mi propia capacidad, resistencia y perdón. Me había ganado el respeto absoluto de quienes me pisotearon, era dueña de mi vida y brillaba con orgullo como una luz potente en la noche de fin de año. Queridos espectadores, al cerrar este viaje lleno de espinas pero también de orgullo de Elena, seguro que en el corazón de cada uno quedan emociones profundas sobre el valor de la autonomía en la vida. A través de los altibajos, las lágrimas de rabia y la fuerza para levantarse del personaje. Quizás a través de esta historia nos demos cuenta de que la sumisión ciega nunca es la llave que abre la puerta de la paz. La lección más grande que nos deja la vida es que una mujer, en cualquier circunstancia, necesita mantener su
independencia económica y nunca permitirse perder su propia dignidad. El respeto de la familia política o de la pareja no nace de agachar la cabeza y aguantar, sino que se construye con carácter, capacidad y el valor real que nos esforzamos por crear cada día. Además, la historia también despierta a aquellos que son maridos y padres. Nos recuerda que el matrimonio no es una limosna ni una transacción fría, sino que debe cultivarse sobre la base del amor, la comprensión y el compartir sincero. Un hogar solo es verdaderamente completo cuando en él no hay lugar para la violencia o el desprecio, sino solo para la igualdad y el respeto mutuo. La felicidad completa no está en manos de otros para que nos la den, sino que la felicidad siempre está en nuestras propias manos para que la agarremos con fuerza y la mantengamos. Gracias, queridos espectadores, por dedicar su valioso tiempo a escuchar y acompañarnos en la historia de hoy. Les deseamos que siempre tengan paz, salud y mucha felicidad.